Muy buenas tardes, ¿cómo están? Increíble verlos a todos ustedes aquí reunidos, todos juntos y ya listos para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy, como les comentaba hace ratito, vamos a terminar con esta miniserie titulada Predecide, y el mensaje de hoy se titula Con constancia hasta que lleguemos a la meta. Antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Querido Padre, gracias por tanto. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en tu presencia, porque hemos podido adorarte y cantarte desde lo más profundo de nuestro corazón. Y en este ratito que nos queda, Señor, en tu iglesia, te pedimos que nos des calma, tranquilidad, claridad para escuchar tu palabra y la de nadie más, que ésta penetre en nuestro corazón y que dé ese precioso fruto que solamente nos puedes dar tú. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tantas bendiciones. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Están listos para un experimento al ser honestos? ¿Sí? Bueno, a ver, levanten la mano. ¿Quién ha sido inconstante en alguna dieta? Abrumadora mayoría. ¿Quién ha sido inconstante cuando se han propuesto hacer ejercicio? Híjole, tenemos problemas, Houston. Escuchen esta. A ver, para quien todavía no, a lo mejor van llegando, no han entendido bien la descripción, pero una disciplina espiritual es orar, adorar, ayunar, leer la palabra, meditar en ella, congregarnos. ¿Quién ha sido inconstante en sus disciplinas espirituales? Bueno, como nos podemos dar cuenta, y podríamos seguir y seguir, ¿están de acuerdo? Y creo que seguiríamos levantando la mano. Somos increíblemente inconstantes. Y es un alivio saber que uno de nuestros héroes en la fe también luchó contra la inconstancia. Escuchemos estas famosas palabras de parte de Pablo que se encuentran en Romanos 7, versículo 15, y luego vamos a dar un brinquito al 18 y 19. Dice Pablo: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántas veces tú has pensado cosas como estas, ¿no? Y te has confrontado a ti mismo y has dicho: me queda claro que esto que estoy haciendo no es lo correcto, pero igual y lo sigo haciendo. No quiero hacer esto porque Dios lo manda, porque no es lo adecuado, pero sigo luchando contra mí mismo. Hago lo que no quiero y no hago lo que debo. ¿Les ha pasado? Pues más bien, ¿a quién no? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros, si no es que a todos, hemos pasado por aquí. La realidad es que esta situación de la inconstancia es un problema ahora tan común que a veces incluso dejamos de tomarle verdadera importancia, porque se nos ha hecho normal ser inconstantes. En cualquier área de nuestra vida, en cualquier tema, de repente es parte de la vida. Y nos perdonamos muy fácil a nosotros mismos, ¿no? Bueno, me propuso iniciar este año con mis disciplinas espirituales, pero pues ya he fallado, en unos meses lo recupero, ¿no? Y esta dieta y este compromiso y el ejercicio y finanzas y el matrimonio, y lo vamos postergando y postergando porque nos hemos convertido en personas inconstantes. ¿Pero están de acuerdo conmigo en que la constancia es importante? Pues claro que sí. Y no solamente es importante, sino que es determinante para cada uno de nosotros en nuestra vida. Es por eso que es tan importante que tomemos una predecisión más, que tomemos una decisión de antemano. Número 1, Romano en tu programa: seré constante. Pero para poder ser constante necesitamos descubrir cuál es el poder de la constancia, que es el número 1 normal también en tu programa. Dice, el poder de la constancia. Miren, una de las cualidades más importantes para tu fortaleza espiritual, para enfrentar correctamente las adversidades tomados de la mano de Dios, para tu salud, para tus relaciones, es precisamente la constancia. Y ahora mismo tú podrías pensar: estoy en problemas. ¿Por qué? Porque soy una persona inconstante. La buena noticia es que aunque no hayas sido constante en el pasado, no estás condenado a ser siempre una persona que no termina lo que empieza. Tú puedes elegir ser constante, eligiendo convertir tus buenas intenciones
en hechos sólidos y contundentes. Ahora, déjame hacerte una pregunta más. ¿Te gustaría volverte verdaderamente bueno en algo? Pues claro que sí, ¿no? A cada uno de nosotros nos gustaría convertirnos en personas verdaderamente buenos en algo. Para esto, déjenme demostrar por medio de este pequeño video el poder de la constancia. Quiero que vayan dándose cuenta cómo va incrementando la edad y la distancia del brinco de este deportista. En ese momento ese muchacho ya vuela, ¿verdad? Es impresionante lo que hace. ...27 años. Esa pista donde está el último salto, de hecho, la mandaron a hacer para él, porque no había pista que aguantara lo que hizo. 291 metros. ¿Pusieron atención con cuánto empezó a los 7 años? Creo que 7 u 8 metros. 20 años después, salta casi 300 metros de distancia. ¿Qué necesitó para lograr esto? Constancia. Sin constancia, jamás esto hubiera podido ser una realidad en su vida. La realidad para nuestra vida es que esperamos muchas cosas que lleguen de una manera fácil, inmediata y sin grandes esfuerzos. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que nos vende esta idea. Pero la realidad es que las mejores cosas de la vida cuesta mucho trabajo conseguirlas. Hay que trabajar por ellas, nos tenemos que esmerar. Y de la misma manera trabajan nuestras disciplinas espirituales. No podemos despertarnos un día, como lo dijimos la vez pasada en estos mensajes, y decir, hoy desperté y soy una persona muy fuerte a nivel espiritual. Tengo un montón de conocimientos de la vida, tengo una relación poderosísima con Dios. ¿Qué has hecho? Nada. No funciona así. Tenemos que trabajar y hacerlo de manera constante. De hecho, se ha descubierto que las personas que son excelentes en algo son las personas que le han dedicado a eso alrededor de 10,000 horas de práctica. 10,000 horas. Esto nos enseña que lo que marca la diferencia no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos de manera constante. Y un gran ejemplo que encontramos en la Biblia, hay muchos, pero me gustaría hablarles de este, es cuando los babilonios secuestran a un grupo de niños y jóvenes judíos, y ahí ellos van a escoger pues, a los mejores, ¿no? A los más brillantes. Y los van a educar a estos muchachos enseñándoles sus costumbres, su forma de vida, su identidad, su patria, para que el día de mañana este grupo de muchachos brillantes pudieran ocupar puestos de liderazgo en Babilonia. Entre el grupo destacaba un muchacho llamado Daniel. Daniel era un muchachito que pues, se diferenciaba de los demás. Así que el rey de los babilonios se fija precisamente en este muchacho que es diferente a todos, y algo que destaca en Daniel es una inusual constancia. Así que pone sus ojos en él y decide ascenderlo. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 6 versículo 3. Dice, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, cuando algunas personas que estaban interesadas en quedarse con el reinado o ocupar puestos importantes de ahí mismo de Babilonia se sienten amenazados porque el rey ha puesto sus ojos en Daniel. Entonces, este grupo de hombres malos, con malas intenciones, pues empiezan a urdir un tipo de plan, ¿no? Entonces intentan descubrir a Daniel en alguna malversación de fondos, diciendo alguna mentira capital, robando un poquito por acá, en alguna situación complicada. Pero ¿qué creen? Que no encuentran nada de Daniel. Y esto es porque Daniel, versículo 4 dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Era un tipazo, ¿no? Entonces, al darse cuenta este grupo de hombres malvados que la única manera de atrapar a Daniel era a través de su devoción a Dios, se les ocurre hacer un plan. Así que este grupo de hombres de repente piden una cita con el rey, lo van a ver, lo conocen, se entrevistan con él y dicen, oh gran rey, ¿no eres tú el hombre que habíamos esperado durante tanto tiempo?
Eres el mejor rey que ha existido jamás. No hay ningún otro rey como tú. Entonces, eres tan increíble que eres prácticamente algo así como un dios. Entonces, la gente solamente debería de alabarte a ti. ¿Por qué no decretas que si alguien alaba a alguien más, pues lo aventemos con los leones? El rey, con el oído endulzado, dice: pero qué gran idea, tienen ustedes razón. Yo soy el hombre que todos habían esperado. Así que cualquier otra persona que alabe a algún otro dios, que la avienten al foso de los leones. Así que decretemos esto y hagámoslo ley. Daniel era un hombre devoto y era un hombre constante. Daniel se entera de este plan y de este decreto que se ha hecho por medio del rey. Y lo sorprendente de Daniel es que actúa de una manera inquebrantable. Si tú o yo fuéramos Daniel, y quiero que te pongas en sus zapatos un segundito, ¿qué hubieras hecho? O sea, imagínate, ¿no? Que de repente aquí viviéramos bajo un reinado y que dijera el rey o la reina: aquel que se atreva a adorar a Dios, pues lo vamos a echar con los leones, ¿no? Muchos de nosotros tal vez nos esconderíamos, lo haríamos ahí en una habitación encerraditos. Algunos lo dejarían de hacer, otros pensarían: no, yo aquí dentro de mi corazón, Él sabe que tengo una relación con Dios, ¿no? Todos discretos para que no me coman los leones. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel hace lo que ha venido haciendo siempre, porque es un hombre constante. Vayamos a Daniel 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló. ¿Me ayudan con lo que sigue? Como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel hizo lo que siempre hacía. Él buscaba a Dios de manera constante y no importaba lo que hubiera dicho el rey. Lo hacía de manera abierta, de manera pública, abría las ventanas y decían: miren, chicos, y no lo hacía para darle gusto a los demás, sino porque era su costumbre. Pero aún así no tuvo miedo, no se fue encerrado a ningún lado. Chicos, yo sigo alabando a Dios. Él tiene toda mi confianza y voy a seguir haciendo lo que le agrada a Él. Entonces, aquellos líderes malvados pues fueron de chismosos. No había fotografías, si no le hubieran sacado una foto ahí con su telefonito, no, mira, rey, se lo hubieran mandado por WhatsApp, pero no había nada de eso. Entonces a lo mejor llevaron una libretita y lo dibujaron y se le enseñaron de esa manera al rey. Gente tan chismosota, ¿no? Y mira, rey, lo que está haciendo Daniel, está violando tu decreto, ¿no? Y el rey tenía pues cierto compromiso con Daniel, lo estimaba, lo quería poner al frente de su gobierno. Y en ese momento a lo mejor el rey dijo: se me olvidó Daniel. Este hombre no importa nada, es implacable, es inquebrantable, ahora lo voy a tener que aventar al foso de los leones. Y pues fue exactamente lo que hicieron. Sin embargo, la palabra dice que Dios envió un ángel para cerrarle la boca a esas fieras. Y luego vean lo que pasa en Daniel 6:23. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Déjame hacerte una pregunta muy interesante. ¿Cuándo crees que Daniel aprendió a confiar en su Dios? ¿Ahí en el foso de los leones? Desde antes. Desde antes aprendió a confiar en su Dios. Y es una lección bien importante para cada uno de nosotros, porque en algún momento de nuestra vida vamos a estar en esos fosos de los leones. Vamos a lidiar con monstruos salvajes que vienen al acecho de nosotros, y les podemos poner el nombre que ustedes gusten: enfermedades, crisis, huracanes, situaciones económicas, accidentes, muerte, lo que sea. Y si nosotros no hemos sido constantes en nuestra relación con Dios, cuando estemos ante esos leones, va a ser muy complicado que ahí nos llenemos de la confianza que necesitemos. Y probablemente el león te devore. La confianza para enfrentar esos momentos tan complicados, tan oscuros, se desarrolla a través del tiempo, para que cuando llegue el momento de la prueba estemos listos. Es como cuando estás en medio de un maratón. Imagínense que estás ahí, ya llegaste, estás a punto de salir de la meta, ¿no? Y de repente hay un corredor al lado de ti y te empieza a hacer preguntas como: oye, padrísimo, qué bueno que vienes al maratón, ¿cuánto tiempo has entrenado? Yo nunca he entrenado, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer? Pues con mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y has comido bien, dormiste bien. No, hombre, ¿no? Y ahí trae la mancha del chocorrol, ¿no? Y la coca. Y si eso, pues es que me eché un chocorrol y una coca ahorita, ¿no? Pues para traer algo en la panza, ¿no? ¿Tendría sentido? Tienes que entrenar para lograr llevar a cabo una buena competición, así como tienes que entrenar y ser constante para enfrentar a esas fieras que nos va a presentar la vida. No fue en el foso
donde Daniel desarrolló su confianza fue arrodillándose 3 veces al día, como de costumbre, tal y como siempre lo había hecho. Daniel pudo ser firme e inquebrantable porque tenía una relación constante con su Padre. Y esto es maravilloso porque esto nos enseña que no es lo que hacemos de vez en cuando lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es lo que hacemos de manera constante. Ahora, ¿cómo alcanzamos tan necesaria constancia? Número 2 en tu programa. Empieza con el por qué. Para esto necesitaríamos pensar en tu qué. Fíjate, a ver, todos juntos piensen de manera interna. ¿Qué es lo que quieren lograr este año? Puede tener diferentes tintes para cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra esperanza como iglesia es que todos queramos a lo mejor tener ese encuentro con Dios que todavía no lo tienes, que queramos rendirle cada área de nuestras vidas, que queramos fortalecer nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Pero también puede haber muchas otras áreas más. A lo mejor necesito bajar unos kilitos, poner en orden mis finanzas, tener una mejor relación con mi cónyuge, con mis hijos, en mi trabajo, con mis vecinos, con lo que quieras. ¿Listos? ¿Ya tiene cada quien su qué? ¿Sí? Bueno. Ahora, más importante que tu qué, ¿sabes qué es? Tu por qué. Más importante que tu qué es tu por qué. Porque no solamente tienes que tener claro lo que quieres conseguir, tienes que tener claro por qué lo quieres conseguir. Porque si tú no tienes claro tu qué, difícilmente lo conseguirás, porque no puedes lograr lo que no defines. Tienes que definir lo que quieres lograr. Y si tu por qué no es lo suficientemente fuerte, no vas a lograr tu qué. Porque tu por qué impulsa tu qué. ¿Por qué Daniel oraba constantemente? Pues porque Daniel le había entregado su vida a Dios. Le conocía, por lo tanto, confiaba en él. Por lo tanto, le obedecía. Su por qué era fuerte, era robusto. ¿Por qué tanta gente empieza el año con tan buenas intenciones, pero no las cumple? Les voy a dar un dato muy interesante. Varios estudios, y estoy hablando de México y América Latina, revelan que el 80% de las personas... A ver, ¿quién hizo propósitos de año nuevo? Habrá otros que los tienen que hacer, también es importante. Bueno, dentro del recinto y por allá donde nos estén viendo, de todos los que hicieron sus propósitos de año nuevo, ¿qué creen? Que según varios estudios han demostrado que el 80% de las personas no los va a cumplir y los va a abandonar antes de la 3ª semana de enero. De enero. Eso quiere decir, estamos a 12, que aproximadamente el 21 de enero ya desertaste. O sea, hasta ahí llegaron tus ilusiones de todo lo que vas a hacer y querías cambiar este nuevo año. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el 80% de las personas renuncia a sus resoluciones de año nuevo? Porque esas resoluciones muchas veces son frutos del deseo y no de un compromiso verdaderamente sincero. Son cosas que deseamos tener, deseamos cambiar, deseamos obtener, pero no tenemos un compromiso con ellas. Entonces, si tú quieres crecer en constancia, tienes que empezar con el por qué. ¿Qué cambios quieres en tu vida? Les voy a poner uno muy práctico. Aquí cambió radicalmente mi por qué. Yo desde hace unos añitos me empecé a acostumbrar a mi cuerpo de papá. Eso es cuerpo de papá, ¿no? Entonces, cuerpo de papá, pues ya estoy a gusto porque pues yo espero que a mi esposa yo le guste, ¿verdad, mi amor? Ya estoy en una época en la cual mis niños ya no están chiquitos. Tengo uno de 10 y uno de 12. Entonces pues sí se les sigue imprimiendo mucha actividad física, pero no es lo mismo que cuando eran unos bebés. Cuando son unos chiquitos, tienes que andar corriendo de ellos, cuidando que no rompan nada. No hay mucha actividad, muchas situaciones físicas involucradas. Pero bueno, ya están un poquito más grandes y uno pues empieza a hacer la concha, ¿no? Y ya te empieza a dar tus gustitos y a veces uno empieza a abusar de esos gustitos. Sin embargo, cada tanto tiempo, al igual que ustedes, yo me pongo ciertas dietas y termino fracasando. Como ustedes comprenderán, no me juzguen. Y las abandono. Y entonces empiezo a hacer lo que los hombres en cuerpos de papá empezamos a hacer. Tomas el cinturón y de repente te das cuenta que ya no entras muy bien, así que agarras un martillo y un clavito y le haces otro agujerito, ¿no? Con la esperanza de que por arte de magia en unos meses vuelvas a entrar bien. Pero no sucede eso.
Si no sucede lo contrario, pasa más tiempo y le haces otro agujerito más al cinturón. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque mi por qué no era importante en realidad. Mi por qué era pues estar un poquito más delgado para estar en mejor condición física, ¿no? Y seguir activo y cuidarme. Y listo. Pero ahora mi por qué adquirió otra dimensión. Tenemos casi 4 meses de embarazados y nuestra vida va a cambiar. ¿Quién se embaraza a los 40? Pues nosotros, ¿por qué no? ¿No? Y padrísimo, otra vez regresar a cambiar pañales. ¡Sí! Y a corretear niños, y al árbol, y a estar en el sub y baja, y en el columpio, y pues todas las cosas que tienes que hacer con los bebés, ¿no? Y no nada más es poder jugar y corretearlos y todo, pues necesitamos estar saludables, porque si no nos cuidamos, pues es muy probable que en algún momento nos enfermemos y necesitamos hacer lo que esté en nuestras manos hacer. Mi por qué ahora adquirió una dimensión diferente. Ahora, ¿cuál es tu por qué? Fíjate, tal vez quieras estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Pues porque es lo que dicen en la iglesia y yo veo que otros cristianos hacen lo mismo. Pues es un por qué que tiene sentido, pero para nada tiene fortaleza. Sin embargo, cuando tu por qué acerca de estar más cerca de Dios tiene cimientos profundos y piensas, bueno, es que estoy cansado de que el chanclas me esté tentando y que constantemente gane y que me está alejando de Dios. Ahora estoy convencido de que Dios me ha creado para su gloria. Ahora entiendo que estoy en esta vida con un propósito que va más allá de las cosas que yo quiero y deseo. Que estoy aquí porque Dios me creó, con sus manos me hizo, me puso dones, talentos, recursos, me puso en este lugar para que tenga influencia, para que sea una luz, para que refleje su amor. Me puso en este lugar para que sea sal y lleve ese sabor y esa conservación de los valores cristianos a este mundo que se está pudriendo, ¿no? Conozco mi propósito, tengo un significado y tengo un destino y además he decidido servirle de corazón. ¿Es un porqué fuerte? Pues claro que lo es. Entonces dices, voy a estar cerca de Dios y voy a hacer lo que me corresponde hacer para desarrollar esas disciplinas espirituales porque mi porqué es fuerte. Y entonces se van a empezar a ver las diferencias en tu vida. ¿Por qué? Porque confías en Dios. ¿Por qué? Porque lo conoces y por lo tanto le obedeces. Y tu vida va a empezar a cambiar. Pero tiene que haber un porqué que lo sustente. Tú podrías también pensar, bueno, es que quiero tener un mejor matrimonio. ¿Por qué? Porque estoy harto de estar peleando con esta persona. Válido, no queremos estar en conflicto, pero ¿es un porqué suficientemente fuerte? No lo es. Un porqué suficientemente fuerte podría ser, le he hecho una promesa a Dios de honrarlo con mi matrimonio. Le he hecho una promesa a mi esposo o a mi esposa de honrarla obedeciendo a Dios. Creo que mi hogar tiene que ser un lugar seguro, donde mis hijos crezcan sintiéndose amados, protegidos, donde no haya gritos, peleas y sombrerazos y tamborazos. Creo que mi matrimonio podría llegar a ser no solamente un matrimonio sólido, sino uno que inspire a las próximas generaciones a crear en la maravillosa institución del matrimonio que creó Dios desde el principio de los tiempos. Ese es un porqué que te va a llevar a luchar por un matrimonio fundamentado en la palabra de Dios, un matrimonio que valga la pena. Fíjense, Pablo confiesa su falta de fe en un momento y dice, es que realmente no me entiendo a mí mismo. Pero más adelante en ese mismo pasaje se va a hacer una pregunta desgarradora. Y la vamos a encontrar en Romanos 7, versículo 15 y vamos a dar un brinco al 24. Él dice, soy un pobre desgraciado. Así mismo, ¿no? Estoy mal. Y abre esta interrogación. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién lo hará? Su respuesta, Romanos 7, 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que predecidimos ser constantes para Dios, por medio de Dios y con la ayuda de Dios. Y entonces se vuelve una realidad. Ahora, cuando somos constantes, entonces podremos por fin terminar lo que empezamos, que es tu segundo número romano en tu programa. Por fin podremos terminar lo que empezamos. 2 Corintios 8:11 dice, ahora deberán terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda con lo que ahora den. Den en proporción a lo que tienen. Nos centramos en el principio del versículo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. ¿Para quién de ustedes cree que es importante terminar lo que comenzamos? Para todos.
Creo que todos los que somos papás o tenemos influencia en los niños, les hemos tratado de inculcar esto a nuestros hijos, ¿no es así? Que de repente llega el chiquito, está en la casa, a ver, siéntate a hacer la tarea, ¿no? Y por fin logramos que se siente y de repente en 5 minutos ya está haciendo otra cosa. ¿Y qué le decimos? Regresa, termina y luego podemos seguir con lo demás, ¿no es así? Eso es algo que creemos que es importante y lo aplicamos en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Pero, ¿cómo se ve en ti? Porque para enseñar a los chiquitos somos expertos, pero para aplicarlo en nuestra vida, esa es otra historia. ¿Cómo se ve en ti? Fíjate, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación y vayamos al pasado de cada una de sus vidas. En tu propia vida, tú has ido tomando decisiones a lo largo de Hablamos al principio de esta serie que en promedio tomamos, ¿se acuerdan? ¿Cuántas decisiones? A ver si pusieron atención, empieza con 3. Sí pusieron atención, bien hecho. ¿Ok? Tomamos alrededor de 35,000 decisiones cada día, todos los días. Entonces, a lo largo de nuestra vida hemos tomado muchas. Y muchas de esas decisiones las hemos dejado inconclusas, ¿no es así? ¿Cómo se vería tu vida hoy si las decisiones correctas hubieran sido terminadas en tu pasado? Vamos a poner un ejemplo. Si tú el día de hoy, desafortunadamente, ya estás lidiando con una enfermedad a causa de tu mala alimentación, pero en algún momento de tu vida tú te diste cuenta de esto y probablemente lo pudiste haber prevenido. Pero, como era de costumbre, abandonaste el ejercicio, la dieta y la buena alimentación. Y hoy en día estás luchando contra el colesterol, los triglicéridos altos, la diabetes o lo que sea. O todas en conjunto y muchas más. ¿Ha cambiado tu nivel de vida el día de hoy por las decisiones que no estuviste dispuesto a finalizar en el pasado? Pues por supuesto que sí. Y este ejemplo se puede ver en muchas áreas. En el matrimonio, por ejemplo. Si a lo mejor en algún momento de tu vida en el pasado venías teniendo ciertas luchas, ciertos conflictos y dijiste, ¿sabes qué? Necesitamos consejería. Necesitamos ir con una persona que nos oriente, necesitamos terapia, necesitamos ayuda, necesitamos hacer nuestros devocionales en pareja, leer la palabra, acercarnos más a la iglesia. Y tenías muy buenas intenciones, pero al final te diste por vencido y no continuaste. Y con el paso del tiempo te das cuenta que tu matrimonio tal vez ya se acabó o está peor que nunca. Pero si hubieras tomado esas resoluciones antes y las hubieras concluido, la historia podría haber sido muy diferente hoy. Ahora, ese es el pasado. Y como dice el dicho, el hubiera no existe. Sin embargo, el futuro sí. ¿Qué cosas puedes terminar hoy que impacten radicalmente tu vida en 1 año, en 5 o en 10? ¿Qué decisiones? Y eso tiene que ver mucho con Dios, de hecho, todo. Eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, tu situación en este momento, en este lugar. Fíjense, es muy interesante, se los he dicho muchas veces a manera de broma, pero es algo serio, ver lo que vemos desde acá arriba. ¿Saben qué podemos ver desde aquí? Lo vemos todo en la sala. Entonces, podemos ver realmente su interés con la palabra de Dios. Porque lo que estamos haciendo es estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y alcanzamos a ver a las personas que están así agarradas al filo del asiento. ¿Qué va a decir? ¿Qué más va a decir Dios? ¿Qué sigue en la palabra, no? Y esta historia, ¿cómo me va a inspirar? Y están tomando notas, están así y están dándole de codazos al otro y el de al lado también le está dando de codazos a uno, ¿no? También podemos ver al otro que está así. Bueno, en una ocasión hace años me acuerdo que escuchamos hasta un ronquido. Hasta hace años, ¿no? Entonces, todas esas cosas, o sea, imagínense, ¿no? Porque al final de cuentas, como le digo a mis hijos, ya estamos aquí, vamos a sacarle provecho, ¿no? Entonces yo no sé por qué estás aquí el día de hoy. Si te trajeron a la fuerza, si te trajeron engañado y te dijeron, vamos a ir nada más rápido a Soriana y luego nos vamos a la playa y de repente metieron a la iglesia, ¿no? Y digo, pero esto no es Soriana, ¿no? Pues sí, pero vamos a aprovechar. Pero mira, ya estás aquí. Y si estás aquí, no es porque te trajeron a la fuerza, es porque Dios permitió que todas las condiciones se dieran para que tú estuvieras aquí. Pero algo que es un hecho es que han pasado décadas en las vidas de muchos de nosotros, y yo me incluyo, y muchos mensajes han pasado por acá y han salido por acá. Es decir, yo iba a la iglesia desde que tenía, no sé, ayer me mandó unos mensajes mi mamá, unas fotografías, y me encontré una foto de mini yo. Digo, yo sé que nunca fui super yo, siempre he sido mini yo, pero estaba yo muy chiquito y estaba yo entregándole las arras a unos tíos que se casaron y se las estaba entregando en las manos al pastor de la iglesia que yo crecí, que es Pip Satélite, ahí con nuestro amigo Gary, que lo queremos muchísimo. Y yo estaba entregándole en las manos las arras y yo escuché esos mensajes pastorales años
con una actitud nefasta. Una palabra bien explicada, bíblica, una sana doctrina, mensajes interesantes, me entraba por acá y me salía por acá. Y con el paso de los años, si yo volteara en perspectiva y hubiera, si hubiera puesto atención, cuánto dolor no me hubiera ahorrado y le hubiera ahorrado a los demás. Porque la palabra de Dios, cuando es recibida por un corazón que está dispuesto, como lo dice la misma Biblia, da fruto, florece. Pero cuando el corazón está cerrado y está duro, es indiferente, rebota como una piedrita y no pasa pues mucho o nada. Depende mucho de la actitud de tu corazón. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy que van a afectar tremendamente tu mañana? ¿Por qué no empiezas con resoluciones tan sencillas como estas? Voy a estar en la iglesia y voy a devorar todo lo que pueda, porque voy a llegar con hambre, con pasión, con sed, con ganas de salir transformados de ahí por medio de la palabra de Dios. Voy a llegar a mi casa, voy a tomar mi Biblia, voy a hacer un compromiso con Dios para leerla todos los días. Voy a orar sin cesar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a cambiar mis amistades, me voy a empezar a reunir, no me voy a perder las noches de adoración, me voy a meter en un grupo pequeño, voy a aprovechar, celebremos, voy a venir a todo lo que pueda. Porque la palabra de Dios, porque Dios transforma vidas y las transforma para siempre. Porque lo que Jesús toca, nunca lo deja igual. Lo único que necesitas es que tengas disposición. ¿Quieres que tu vida sea diferente mañana? Empieza hoy. Esto es muy importante que lo hagas, porque es determinante las decisiones que estás tomando hoy para el día de mañana. Determinante. Son como pequeños pasos, pasitos que vas dando, chiquitos. Uno quisiera dar zancadas, ¿no? Todo el tiempo, ir rápido, ver los resultados inmediatos. La vida realmente no es así. Las mejores cosas de la vida se tiene que trabajar por ellas para obtenerlas. Y tú podrás decir, bueno, eso sí es cierto, menos la salvación. ¿No se pagó un precio altísimo para que tú pudieras tener salvación? Altísimo. La vida de Jesucristo en la cruz. No es fácil. Se pagó un precio. Y Jesucristo dio un paso y otro paso y otro paso hacia la cruz del Calvario. Y en cada paso que iba dando, te estaba eligiendo a ti. ¿No valdría la pena que tú lo eligieras a Él? Él pagó el precio. También tenemos que pagar un precio. El precio de negarnos a nosotros mismos con nuestra indiferencia, con nuestra apatía y con todas las cosas que ya sabemos que tenemos para concentrarnos en los ojos de Dios. Cada vez que tú renuncias a la voluntad de Dios, a tus disciplinas espirituales, estás dando un paso para convertirte en una persona que no termina lo que empieza. Pero cada vez que eres fuerte en el Señor y perseveras, das un paso a favor de terminar lo que empiezas. Demos pasos definidos y fuertes en el Señor, perseverando para terminar lo que empezamos. Para esto necesitarás, número 1, verdadera determinación. Piensa en esto. ¿Qué separa a las personas con logros promedios de las personas que consiguen logros asombrosos? No es el talento necesariamente. Hay personas que ya traen ciertas características y dices, wow, pero la constancia le gana al talento. No es la inteligencia. Hay gente que sí viene dotada de una manera diferente, cableada, que también su inteligencia es arrasadora, pero si tú haces lo propio, también puedes desarrollar esa inteligencia. Tampoco son las conexiones. Gente que dice, ay, bueno, pero es que mira en qué medio se desenvuelve, se desarrolla, la gente que conoce, ¿no? Influye, ayuda, pero para nada es determinante. Entonces, si no es el talento, no es la inteligencia, no son las conexiones, no son los grados académicos, ¿qué será? La determinación. La determinación es lo que hace la gran diferencia. Se dice, ¿a quién de ustedes les gusta el básquetbol? Somos más futboleros que basquetbolistas, ¿verdad? Estamos en México, pero ni modo, este es ejemplo de básquetbol. Se dice que Kobe Bryant fue uno de los mejores 10 basquetbolistas de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué era tan bueno nuestro amigo Kobe? Él dijo que se debía al poder de poder decidir previamente. Me puse a investigar un poquito acerca de la vida de Kobe Bryant y resulta que Kobe Bryant vivía en Italia cuando era un niño y ahí era un muy buen basquetbolista. Se llevaba a todos, hacía sus fintas, encestaba las canastas, era la estrella del equipo, pero de repente sus papás deciden irse a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando empieza a entrenar con los chavitos,
pues, de los United, ahí se da cuenta que ellos son muchísimo mejor que él porque el nivel es muchísimo más alto. Pero Kobe no se desanima, al contrario, encuentra un reto en ello. Entonces empieza a tomar decisiones previas. Siendo un chavito de secundaria, ya quisiéramos muchos nosotros ya adultos maduros tener resoluciones tan fuertes como las de él. Y su escuela empezaba todos los días a las 7 de la mañana. Y en su biografía dice que él llegaba a entrenar al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. Entrenaba de 5 a 7 diario. Con el paso del tiempo, entrenando de más, haciendo un esfuerzo adicional, perseverando, siendo una persona tan determinada, se empezó a convertir en una estrella del básquetbol porque empezó a desarrollar los talentos que le hacían falta. También se dice de él que cuando incluso estaba lesionado no se perdía un solo entrenamiento. Si estaba lesionado de alguna pierna, trabajaba el tren superior. Si el tren superior estaba lesionado, el inferior. Y si no, estaba ahí, pero nunca se perdía de un entrenamiento. Fue tan brillante su trayectoria que salió de la secundaria, en lugar de pasar por las áreas intermedias para llegar a la NBA, lo convocaron de inmediato. Dio el brinco, ¡pah! Ya estaba en la NBA. Pero llegando a la NBA no se quedó asombrado y empezó a desperdiciar las cosas como mucha gente. Ya triunfé, soy exitoso, soy el mejor. No, él seguía llegando siempre antes a todos los entrenamientos que todos sus compañeros. De hecho, un entrenador decía que había compromisos que hacía consigo mismo, donde se proponía incestar cientos y cientos de canastas, y llegaba a las 4 de la mañana al gimnasio y no se iba hasta que terminaba. Esa es una persona con una gran determinación. En una ocasión le preguntaron, dijeron, ¿qué haces para ser tan bueno? Y él dijo, decisiones previas. Ese es mi secreto, decisiones previas. Él hacía contratos consigo mismo. Decía que cada inicio de año él hacía un contrato y escribía, decía, a ver, este año quiero mejorar en lo que sea, ¿no? Y se contrataba, firmaba ese contrato y no lo podía romper. Porque él decía también que de repente tenía susurros en su mente, como todos los tenemos, de abandona, un descansito, ya fue demasiado hoy, una hamburguesita, vámonos de fiesta. Y decía, no voy a abandonar, firmé un contrato y no voy a romperlo por nadie más ni por mí mismo. Y seguía adelante. Siguió adelante hasta el final. La determinación es la fortaleza de carácter que se niega a renunciar. Determinación es la fortaleza de carácter que se niega a renunciar. Desde las personas que gozan de una vida con propósito y significado triunfan gracias a esa determinación. Y esta es una gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que no pasa nada si no eres el más talentoso. Significa que no pasa nada si no tienes las grandes conexiones. Significa que no pasa nada si no tienes la mejor educación académica. Significa que para vivir una vida con propósito, con significado, conociendo tu destino y haciendo una diferencia, lo único que tienes que hacer es dar un paso tras otro, un paso tras otro, mantenerte en movimiento, caminando hacia la meta. Esa es la idea, terminar lo que empezamos. Y lo vemos, el resultado de esta acción, contundentemente en todos los ámbitos de la vida, incluido el reino de Dios. Fíjate, observa las vidas de personas que han tenido un impacto increíble para la extensión del reino. La vida de John Wesley, de Charles Spurgeon, de Martin Luther King, y verás que pasaron años sin ningún resultado importante. Sin embargo, superaron grandes obstáculos tras negarse a renunciar. Ahora, como nota al margen, hay cosas que sí necesitamos renunciar. No todo lo que ponemos enfrente tiene que terminarse, porque va a haber momentos en los que te des cuenta a través de la palabra de Dios que ese no es el camino. Que esa relación, porque tú puedes estar diciendo, entonces voy a luchar con todo por este novio, aunque es un infiel y todo lo demás, y no conoce a Dios y no le interesa la iglesia, pero yo escuché que tengo que luchar por él. No escuchemos lo que queremos escuchar. Al contrario, la palabra de Dios nos dice, no te andes uniendo en yugo desigual porque eso no va a salir bien. Entonces hay cosas a las que tengo que renunciar. Definitivamente. Hay muchas cosas que vas a tener que dejar, que son metas que te estorban hacer la voluntad de Dios o te desvían del camino correcto para perseguir la meta que es la voluntad de Dios. Estas personas que tuvieron impactos tan profundos en la extensión del reino, evidentemente tuvieron que renunciar a metas menores por la meta final que Dios les dio. Eran personas que se levantaban cada mañana y apuntaban en dirección a su meta y daban
un paso más. Un gran ejemplo de esto es Pablo. El apóstol Pablo, al final de su vida, está en la cárcel. Está esperando su ejecución. Y ahí, desde su celda, Pablo le va a escribir una carta a Timoteo. Era su hijo espiritual, su aprendiz en el ministerio. Y Pablo va a animar a Timoteo a ser fuerte. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Está diciendo, tienes que tomar tu fuerza de parte de la gracia de Dios. Porque lo que le va a decir después es que la vida va a ser muy complicada para Timoteo. Va a ser difícil, va a tener grandes retos y muchos momentos de sufrimiento. Fíjense lo que pasa en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Me llama la atención lo que dice aquí: no tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Por qué le dice esto Pablo? Porque Pablo sabe lo que significa seguir al Señor. Pablo ha sufrido, y no poco. Pablo sufrió naufragios, lo apedrearon, de hecho pensaron que estaba muerto. Imagínense lo mal que lo dejaron. Lo golpearon, lo torturaron, lo encarcelaron. Y Pablo, con esa autoridad moral de haber soportado todo esto y mucho más, le puede enseñar a su hijo espiritual el camino. Un camino difícil. Es tu camino también. Vivimos en un camino, al seguir a Cristo, bien complicado. Vamos en contra de la corriente, tenemos que hacer muchos sacrificios, va a haber sufrimiento y vale la pena. Vale mucho la pena. Segunda de Timoteo 4:6-8 dice: en cuanto a mí, dice Pablo de sí mismo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. ¿Se dan cuenta dónde está Pablo? Pablo se está enfrentando ya a la muerte. Y Pablo está diciendo de sí mismo: mi vida ha sido derramada como una ofrenda a Dios. Me voy a morir pronto, pero he peleado la buena batalla. ¿Te imaginas que tú puedas decir eso? Que estés en tu lecho de muerte y que puedas estar con la convicción de poderle decir a Dios: Dios, gracias, porque mi vida ha sido intensa, porque mi vida tuvo un propósito, porque mi vida fue servirte, porque he llevado a otros a tus pies, porque dejo un buen legado, porque mi vida ha sido congruente, he peleado la buena batalla, he llevado tu mensaje, he terminado la carrera y he permanecido fiel. He permanecido fiel. Qué complicada palabra para nosotros, porque somos tan infieles a nuestro Dios, cuando Él permaneció fiel hasta el final. Pablo dice: ahora me espera el premio. Y aquí nos involucra a nosotros, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Se dan cuenta cómo nos abraza Pablo? Pero más allá de Pablo, cómo nos ha abrazado el amor de Dios por medio de Jesucristo. Gracias a ese sacrificio, Dios pondrá una corona de justicia, el Señor, el juez justo, cuando estemos con Él. Ese premio es para todos aquellos quienes nos rendimos a sus pies. Llegando al final de su carrera, le dice a Timoteo: lo logré, hice lo que Dios me mandó a hacer, estoy terminando lo que empecé. Pablo, el mismo Pablo que antes era Saulo, que estaba sosteniendo las ropas de aquel quien fue el primer mártir y apedrearon, de Esteban. Ese Saulo, quien antes era malo, quien correteaba a los cristianos, quien era un terrorista, fue transformado por el poder de Jesús. Y con el paso de los años, a punto de morir, dice que ha peleado la buena batalla, que ha terminado la carrera y ha permanecido fiel. Qué esperanza para nosotros también, porque sin importar nuestro pasado, si ponemos nuestra fe en Cristo, no condena nuestro futuro. Si Pablo estuviera aquí,
hoy te diría las mismas palabras. Va a ser difícil, vas a sufrir, pero no te rindas. Otros se van a rendir, pero tú no te rindas. Cuando te comprometes, no renuncias, continuando dando un paso más con constancia hasta que lleguemos a la meta. Esta también fue parte de la historia de Josué. En Josué 24:15 encontramos a un Josué donde su padre espiritual también ha muerto, Moisés, y están tomando esa tierra tan esperada, la tierra prometida. Y ahí Josué comparte unas palabras muy profundas con el pueblo. Ese pueblo de Israel, quien todavía luchaba adorando a otros dioses, les manda un fuerte y contundente mensaje, uno que no queda duda alguna. Y después de predicarles un poderoso mensaje, Josué dice las siguientes palabras. ¿Las tienen por ahí? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué les parece si esta tarde nos ponemos todos de pie y leemos ese cortito extracto de este poderoso versículo al mismo tiempo? Y a manera de oración hacemos este compromiso con Dios. Cada quien entrégale a Dios lo que le tenga que entregar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amado Padre, te damos tantas gracias por tanto, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios creador de este universo. Porque a pesar de que vengamos rotos, hechos pedazos, con corazones y vidas muy golpeadas, hoy, Padre, queremos tomar como iglesia esta resolución de principio de año. Yo y mi casa serviremos al Señor. No coquetearemos más contigo, no tendremos más lugares ocultos. Trataremos de hacer la vida con el querer y el hacer que tú pones en nuestro corazón, y tomaremos la firme decisión de servirte con pasión, de serte fiel, de que tú seas el número uno, de ser constantes en ti, de perseverar hasta el final. Porque un día estaremos dando nuestro último aliento, Señor, y queremos decirte, Padre, hemos dado la batalla, hemos tratado de permanecer fieles, y queremos que tú nos digas: bienvenido, siervo bueno y fiel, vas a gozar con tu Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.